de Ingeniería en Pavimentos y Carreteras. Está bien, ya lo tenemos a nuestra especialista aquí en sala con el tema de ingeniería forense para vicios ocultos en pavimentos. Es el doctor en ingeniería, Gervais Zavala Caño. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en gerencia de proyectos de ingeniería de la misma casa de estudios, doctorado en ingeniería civil de la Universidad Nacional, con certificación internacional en Virtual Design and Construction de Stanford University. Actualmente es administrador de contratos de la Unidad Gerencial de Obras de Propiedad Nacional. Desempeñó como especialista en suelos y pavimentos de la Unidad Gerencial de Obras de Propiedad Nacional, coordinador de estudios y especialista en geotecnia, suelos y pavimentos. Dejo de compartir. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches con todos. Es un gusto, manejar. Ok, el tema que vamos a ver hoy en día es un tema que actualmente ya hace algunos años viene dándose en el país la importancia de determinar las causas de las fallas después de haber recepcionado una obra. Este punto tiene que ver con vicios ocultos, ¿no? ¿Y qué son los vicios ocultos? Tiene que ver, pues, por ejemplo, vamos a hacer una analogía, tú recibes tu departamento, ¿no? Cuando tú vas a recepcionar tu departamento, ves, pues, que funcionalmente ya está para operar, ¿no? Ves si las cañerías de agua están funcionando, la luz está funcionando, ¿no? La pintura es total, etcétera, ¿no? Entonces tú ingresas a tu departamento, lo recepcionas, el contratista feliz y listo, todos felices. Pasan unos 2, 3 meses y lo que sucede es pues que empiezas a ver filtraciones en el baño, en la cocina, empiezas a ver fisuras en la pared, en el techo. Oiga, y eso, tú, si bien tú recepcionaste un momento, eso no lo pudiste, no se logró advertir al momento que recepcionas ese departamento. Eso es un vicio oculto. Los daños, los defectos, el deterioro que se puede dar en un corto plazo después de haberlo recepcionado, aquello que no pudiste advertir. ¿Ok? Y es un aspecto que hoy en día sucede en muchas carreteras. Si hablamos de la red vial nacional, lamentablemente muchas de ellas están presentando deterioro a los 2, 3, 4 meses, menos de un año. ¿Y esto por qué se da? ¿No? Hay que determinar las causas. Los factores son diversos. También depende mucho de qué, cuál es la enfermedad. Aquí sí quiero hablar como el médico, por eso cuando un médico quiere ver la causa de una enfermedad, ¿no? Tiene que hacer las mediciones respectivas en el paciente o los ensayos, con la finalidad, pues, en función de ella, determinar la causa, y si determina la causa, diagnostica, y por lo tanto, plantea alternativas de solución e intervención para el paciente. Similares en la ingeniería, ¿ya? Y hablamos de la ingeniería forense. ¿Por qué ingeniería forense? Porque justamente su objetivo es técnico-científico para determinar las causas de una falla. Un ingeniero no puede pasársela hablando. Un ingeniero, como ya me ha sucedido, y esto se lo digo, quien les habla participa en muchos arbitrajes, demandado, demandante, ¿no? Como perito de parte, de contraparte. Y es lamentable, pues, cuando los ingenieros, ya algunos ingenieros lo ven más como un tema mercantil, ¿no? Comercial, se lanzan, pues, en aspectos que no conocen, ¿no? ¿Ok? ¿Y por qué le manifiesto esto? Es como si un médico, en la medicina tenemos distintos especialistas, neurólogos, urólogos, neumólogos, cardiólogos, ¿ok? Y un neurólogo nunca va a entrar a opinar sobre lo que hay en urología, ¿no? O en cardiología. Sin embargo, en ingeniería sí sucede eso. Hay ingenieros que creen, dicen, ¿no? Por ser ingeniero no lo puedo hacer, pero lamentablemente presentan informes que fácilmente son refutados, porque carecen, ¿ya? Carecen de carácter técnico científico. Y es uno de los puntos que vamos a ver ahora. Vamos a enfocarnos en esta ocasión a pavimentos, porque los vicios ocultos no solamente son en pavimentos, se dan en distintos componentes de la infraestructura vial, pero uno de los más visibles, y en esta ocasión vamos a tratar de él. Pero, ¿y qué es lo que debemos hacer en pavimentos? Primero, sectorizar una carretera. Cuando sectorizamos una carretera,
es básicamente en primera instancia dividirlos por el tipo de pavimento, ¿no? O superficie de rodadura. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro, dividimos la carretera desde el kilómetro 15 al 27 porque la superficie de rodadura es de carpeta asfáltica. Y de ahí dividimos el sector 2. ¿Por qué? Del 27.950 al 37, porque la superficie de herradura es un tratamiento superficial bicapa. Y algo importante que debemos tener en cuenta, y ojo, esto se tiene desde hasta 2008, es cuando evaluamos una carretera, hay que saber en qué sección típica estamos. Lamentablemente, y esto lo tengo que decir así, no importa si tú has estado 40 años haciendo lo mismo en carreteras, en obra, ¿ya? No interesa, si no manejamos, si solamente hemos sido personas que hemos aprendido por repetición, porque hemos visto hacer, ahí no hay ciencia, solamente es un tema empírico, ¿ya? Y es lamentable cuando los ingenieros no se ubican en qué tipo de sección están. ¿Y por qué es esto? Porque el primer punto donde se puede dar la falla en una carretera puede provenir de la subrasante. Un error común en las... Voy a desactivar un retardo. Un error común en en carreteras es pues creer, ¿ya? Creer que, oiga, todo es en la carpeta asfáltica. Voy a mostrarles aquí. Primero, ¿por qué hay que pensar en la subrasante? Este es un corte cerrado, ¿sí? Un corte cerrado. Y al tratarse de un corte cerrado, es probable que aquí tenga un suelo deficiente. Probablemente. No estoy diciendo que siempre lo vamos a tener. Si no identificamos aquí la falla, ¿no? Que si primero descartar que existe un suelo deficiente, inadecuado, simplemente a partir de ahí se puede originar la falla y la falla se va a ver en la superficie. Entonces se va a reflejar en la carpeta asfáltica un agrietamiento, una deformación, pero eso no necesariamente el problema es en la carpeta asfáltica. Por ejemplo, este es un corte cerrado. Vamos a ver ahora un corte a media ladera. Aquí tenemos el terraplén, ¿no? El terraplén es un material que ya forma, es la subrasante, y que es un buen material que tiene ciertas características, entonces no vamos a pensar ahí que el material es inadecuado, pero sí podríamos tener problemas en esta zona, donde tal vez se pueda necesitar y hay un suelo inadecuado y por lo tanto hacer un mejoramiento de suelos, ¿no? Igual, en la superficie y en esta zona se podría apreciar fisuras o abollamiento. Y en terraplén, sí, ok, en esta zona, en la sección de terraplén, comúnmente o vulgarmente, así que decirlo, conocido como relleno. El relleno, como ustedes han visto, solamente se da en la zona de mejoramiento, porque cortas el material, eliminas ese material existente y lo rellenas con material de cantera. ¿Ya? De eso se trata, o un material que cumpla las especificaciones técnicas. Aquí, este terraplén es un material adecuado que tiene una buena resistencia, por lo tanto, cuando uno se encuentra en este tipo de secciones, pues el tema es que probablemente la falla no se deba al tipo de subrasante. Y ahora vamos a ver diferenciar, ¿no? Como el médico, ¿ya? Para nosotros las fallas van a ser síntomas de una enfermedad. Y como sabemos, al tener en cuenta que son síntomas de una enfermedad, pues vamos a este, eh, determinar qué mediciones son necesarias, qué ensayos son necesarios. El ingeniero tiene que, para tomar una decisión y llegar a una conclusión, tiene que realizar mediciones. Y aquí voy a lo siguiente. Para mí es muy lamentable cuando los ingenieros usan, en mi juicio, experto, porque tengo 30 años haciendo esto, porque yo he sido A, B, C, D. Y para refutar, y esto lo he hecho en el campo profesional, en los arbitrajes, les voy a hacer la consulta que siempre repito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es típico el comportamiento de algunos especialistas o de algunos profesionales de ingeniería que creen que lo saben todo. Y le pregunto en primera instancia, ¿usted es especialista en tal tema? No, dicen, ah, no, pero mis años, ya, muy bien. ¿Qué significa juicio experto? No, que yo con solo verlo puedo determinar la causa. Mis años me permiten, tengo 30 años, eso me da la autoridad. Ah, muy bien. Y viene la tercera pregunta, dígame usted, si usted va al médico,
tiene el brazo inflamado, ¿ya? Y por esas cosas yo soy su médico. Y díganme ustedes, ¿eh? Ustedes tienen el brazo inflamado, yo soy su médico. Y me dicen, doctor, mire, yo tengo mi brazo inflamado desde hace varios días. Ah, muy bien. Yo agarro, te miro el brazo, lo toco un poquito. ¿Y sabes qué te digo? Mi conclusión, amputamos tu brazo. Hago una pregunta y quiero que me respondan por el chat. A ver, ojo, yo soy el doctor, ¿eh? ¿Me aceptan mi alternativa de solución? ¿Qué me dicen? Vamos, por favor, a ver, interactuemos. Ah, contundente. Pero ahora, miren, les voy a refutar, ¿ya? Les voy a refutar, ¿ya? Pero yo soy el médico. Yo tengo 30 años haciendo esto. ¿No sabes en este tiempo que todos los brazos que he apuntado, derecha, izquierda, y desde la muñeca, detrás del codo, antes del codo, lo que tú quieras, cerca al hombro, ¿ya? Pero yo soy el médico, yo tengo 30 años. ¿Me aceptan con ese argumento? Es mi juicio experto. Y aquí Daniel acaba de decir, muy bien, necesito examen. Lo mismo, estimados ingenieros, ¿ya? Lo mismo es en la ingeniería. Hay que tomar mediciones para saber, ¿sí? ¿Qué vamos a, para determinar las causas? Y una de esas primeras mediciones, como hace el médico, porque en una de las primeras evaluaciones es el médico siempre te hace una evaluación superficial, ¿ok? Y al hacerte esa evaluación superficial, de ahí que te plantea, ¿qué exámenes debes hacerte? No te manda a hacer, oiga, tengo un problema en el riñón, me duele el riñón y no te va a mandar a hacer una tomografía del cerebro, ¿no? Ridículo, ¿sí? Ya, así también es en la ingeniería. Nosotros tenemos que conocer bien el cuerpo, que es la carretera, y haciendo una inspección superficial, planteamos pues cuáles son los posibles, cuáles son los ensayos que debemos hacer, las mediciones que debemos realizar, los exámenes que debemos hacer, ¿sí? Eso es lo en primera instancia para definir. Por eso es importante una evaluación superficial. Bien, primero hay que descartar cuando se ve un daño, un deterioro, un vicio oculto, hay que primero descartar si el daño es por drenaje, como lo ven aquí. ¿Y cómo lo vemos aquí el daño por drenaje? Ustedes pueden ver, vemos aquí hay una erosión, ¿sí? Va erosionando, ¿ok? Pero no va afectando todavía al pavimento. Pero en algún momento, si esto se sigue erosionando, ¿qué puede aparecer en el pavimento? Una falla, ¿sí? Una falla. Y aquí es visible, ¿por qué? Porque el río está, ahí les voy a mostrar un caso, espero que nos alcance el tiempo, una lágrima el perito, que aquí el río está al pie del talud, pues, ¿no? En un peritaje, el río está como a 200 metros, hay población intermedia entre el río y la carretera, y el perito se le ocurre decir, no, ha entrado y eso lo ha erosionado, ¿ya? Al menos no somos visibles, ¿no? ¿Ya? No somos observadores, exacto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución aquí? Lo acaba de decir muy bien. Oiga, se está erosionando, el problema aquí es erosión, hay que aplicar una defensa ribereña. ¿Ven? Miren, preliminarmente, ¿no? Exacto. Ahora, el otro tema es geodinámica externa. ¿Y qué tiene que ver la geodinámica externa? Ya. Se trata, pues, ¿cuál es el tipo de falla? Siempre es un arco parabólico, ¿ya? Siempre es un arco parabólico. Miren, acá hay un muro. Oye, ¿por qué se formó ese arco? Y es muy probable, ¿ya? Es muy probable que el tipo de material que han colocado como terraplén para elevar, porque ahí están viendo que es un muro, no cumpla con las características, con las especificaciones técnicas. Es probable que sea bolonería. ¿Y qué va a suceder en esos casos? Ese material no compacta, pues encima son redondeados. Han puesto bolonería y bloques. Usualmente hacen eso. Y después de un tiempo, ¿qué sucede? Aquí lo que ustedes ven. En menos de 2 meses, ahí está el daño. ¿Y qué pasa con ese carril? No se puede transitar. ¿Ya? No se puede transitar. No, pero tú me recepcionaste la obra. Y aquí este es un tema de geodinámica externa, ¿no? Aquí sí no podemos decir que es un vicio oculto, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es evidentemente que es el terreno por el cual, y en el expediente técnico no estaba planteado de esta manera, ¿no? No había una solución, solamente era el trazo. Y durante su vida útil, esto es un problema de agua y por lo tanto falla la carretera. Pero es un problema de
geodinámica externa, que no tiene que ver nada con pavimento. Y ahora, otro tema, ¿no? A veces dicen, oiga, pero no tiene cuneta, y me ha pasado, por eso lo pongo. ¿Ya? Muchos de los ejemplos que pongo aquí es porque en la trayectoria profesional hemos tenido argumentos y variedad, ¿ok? Hemos tenido una variedad de argumentos. Y el tema aquí, ustedes en terraplenes nunca hay cunetas. ¿Por qué? Porque el terraplén por sí solo es un sistema de drenaje. Como tiene el bombeo, ¿ya? Y tiene aquí vegetación, esto permite pues que el agua fluya hacia los lados y se aleje del prisma vial, ¿ya? Eso es lo que sucede aquí. ¿Sí? Entonces, por eso no las cunetas solamente se diseñan y construyen en las zonas de corte. Y como este es un terraplén, el material que hemos usado para elevarnos sobre el terreno existente, como ustedes pueden ver aquí, el terreno existente está aquí, ¿no? Entonces hemos tenido que elevarnos, ¿ya? De aquí, de esta manera, para llegar a este nivel con el terraplén. Entonces se trata de una buena subrasante, porque ese tipo de material generalmente tiene CBRs mayores al 25 o 30%, al 95% de la máxima densidad seca. Bueno, entonces, habiendo determinado preliminarmente, oiga, ¿dónde se enfoca? Primero descartamos que no es un tema de drenaje, descartamos que no es un tema de geodinámica externa, ¿no? Entonces, ahora hay que ver, mira, vemos el tipo de falla. Y aquí vemos una fisura longitudinal. Pero algo interesante que pasaba en este proyecto era que la fisura, miren el ancho que tenía, ¿no? Aparentemente no se ve, pero esto es una fisura longitudinal severo, porque el ancho que tú ves aquí, ya es más de 70 milímetros, ¿sí? Todo ese ancho es una fisura, ¿sí? No solamente vayas a pensar que es no, todo el ancho. Si lo ven, está dibujado, ¿ya? Así lo sigue. Ok, así viene. Todo eso. Y la pregunta era, mira, lo primero que vemos, observen, ¿en qué tipo de sección estoy? En una sección en terraplén. Aquí lo pueden ver, ¿no? Estoy en una sección terraplén, ¿ok? Oiga, pero aquí la subrasante es buena. Se supone que es buena, ¿sí? Miren, vamos a ver. Y ese es el otro tema que tenemos que ver. Patrón de fallas. Cuando las fallas, tienen, ya, se repiten, ¿ya? Y vamos a verla aquí, este es un caso que sucedía, ¿no? Se repiten en distintos puntos y en distintos tipos de sección típica, significa pues que el problema no es la subrasante, sino ¿cuál es? Nos da un indicio, un indicativo que el problema está en la estructura del pavimento. Ahora hay que definir dónde, carpeta asfáltica o las capas granulares. De esta evaluación, entonces miren, hemos hecho la evaluación preliminar, decimos, ¿no? Existe un patrón determinado en distintas condiciones hidrológicas, geotécnicas y de relieve. En zona llana, en orografía tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, la falla es la misma. Hidrológicas, ¿no? ¿Ya? En terraplén, en zonas de cuneta, ¿ya? El otro tema es, entonces, la conclusión que ya les había adelantado, ¿no? Si la falla, por ejemplo, en este caso, no se debe a problemas por drenaje y geotecnia. Entonces, ¿qué queda hacer? ¿Qué definimos? Aquí hay que hacer evaluación de pavimentos. Y cuando hacemos una evaluación de pavimentos, pues hay que hacer qué tipo de ensayos. Hay que hacer los ensayos no destructivos que se hacen al 100% de la carretera y los ensayos destructivos. Y como ya les había mencionado anteriormente, primero, los ensayos no destructivos se hacen para definir aquellos puntos o zonas localizadas y el objetivo es el siguiente, determinar en primera instancia si las fallas son estructurales o son superficiales. Si decimos que la falla es estructural, puede deberse a insuficiencia estructural. Lo que hay que identificar es la estructura del pavimento, la subrasante. Si es un tema superficial, es la carpeta asfáltica o el tratamiento superficial o alguna capa granular, ¿ya? ¿no? Alguna capa granular. Recuerden, siempre toda enfermedad, ¿dónde se refleja? En la superficie.
La enfermedad, ¿dónde se está reflejando aquí? ¿Y dónde se refleja siempre en un pavimento? En la carpeta asfáltica, en la piel, ¿no? Del pavimento, la carpeta asfáltica, la superficie de herradura. Ahí se muestra la enfermedad, ¿no? Igual que cuando tú vas al médico, el médico primero te ve visualmente te observa, ¿no? Y ve ciertos indicios, ¿no? En ti, y en función de eso te empieza a hacer las consultas, ¿no? Bueno, entonces hacemos los ensayos no destructivos al 100%, y los ensayos destructivos, pues no necesariamente lo tenemos que hacer pues como a cada 250 metros una calicata, ¿no? En función de los ensayos no destructivos, ojo, hacemos prospecciones calicatas en puntos, en zonas de buen comportamiento, de buen desempeño, donde no hay fallas, y en zonas de mal desempeño, donde están las fallas, ¿ok? Ubicamos estratégicamente en función de los ensayos no destructivos. Y cuando se hace una calicata, normalmente ojo, muchos hacen esto, incluso para el tema de mantenimiento, cuando se hacen las calicatas, la estructura o el espesor del pavimento no entra dentro del 1,50 m. Una vez que excavaste el espesor del pavimento, debajo de eso recién excavas 1,50 m. Muchos que normalmente hacen, el 1,50 m incluye el pavimento, ¿no? Y a veces el pavimento pues tiene 40, 50 centímetros de espesor y solamente han excavado 1 metro, ¿no? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado y es un error recurrente. Y no importa de qué país hayan venido a hacer la evaluación al país, a nuestro país, todos cometen la misma negligencia. Bueno, entonces entre los ensayos destructivos nosotros debemos analizar, como hemos estado ya comentando, hacer una evaluación de la carpeta asfáltica. Y cuando evaluamos la carpeta asfáltica, pues hay que evaluar las propiedades volumétricas y las propiedades del cemento asfáltico. ¿Ok? De ahí analizamos la base granular y la subbase granular, cuáles son sus especificaciones técnicas y aparte el grado de compactación que tiene. Ojo, recuerden que las capas de la estructura de un pavimento, cuando ya están en servicio, se compactan más, ¿ok? Por el efecto del tráfico, ¿sí? No es que vamos a tener menor densidad. Ya cuando esté cumpliendo su vida útil, sí, el pavimento madura y por lo tanto también empieza a reducir su resistencia por distintas condiciones externas. Pero en 2 meses, 1 año, 2 años no vas a tener ese tema, pues porque el pavimento recién está en etapa de madurez y recién se está compactando también por el tema del tráfico. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí cuando medimos la densidad. Y como último, ver la subrasante, ¿no? Imagínate que haces las mediciones y en todos los puntos encuentras buena subrasante. Incluso si encuentras ya está sobre terraplén, ¿qué más descartan? Pero ojo, sí, hay que ver voy a avanzar un poco para mostrarles cuáles son los problemas de construcción de terraplenes, las negligencias. Muy bien, cuando hacemos la evaluación superficial, lo hacemos pues con la metodología del PCI, índice de condición del pavimento. Por cada tramo lo dividimos en sectores y podemos determinar pues cuál es el estado superficial de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo vemos los dos tramos y vemos pues que cada tramo se divide en 3 sectores y que en el primer tramo tenemos 2 sectores de muy bueno, oiga, necesita un nivel de intervención, ojo, menos de 1 año, y mire, ya está en muy bueno, cuando eso debería estar en el octavo, noveno año, ¿no? Para llegar al mantenimiento periódico en el 10.º año, ¿ya? Y solamente hay un tramo, el primero, que está en excelente. Vemos en el segundo tramo y todo está en excelente. ¿Y por qué es esto? Porque las fallas que, como han estado viendo ustedes, solamente son fisuras longitudinales y transversales. ¿Ya? Solamente son ese tipo de fisuras. Solamente para acotar aquí, a ver, déjenme ver, vamos a ver, ya, vamos a ver otras fallas, solamente para que visualicen. Este es el inicio del tramo y aquí ven un tipo de falla, ¿no? ¿Ya? Longitudinal y severidad leve. Por eso es que ustedes tienen muy bueno a excelente, ¿no? Aquí pueden ver también las fallas, ¿sí? Aquí también las fallas longitudinales. Y si se van percatando, aquí estoy en corta media ladera. Y el tipo de falla, observan, aquí estoy en terraplén, ven, observan el tipo de falla, el patrón es el mismo. Eso es un indicativo de que no es la subrasante. ¿Ya? No es la subrasante y aquí tengo cuneta y aquí no tengo cuneta, estoy en terraplén.
Aquí miren, zona de terraplén. Miren, a este terraplén es alto y miren cómo está la fisura longitudinal. Igual aquí, ya, otra zona de terraplén. Igual, observen, este es en carpeta asfáltica. Y ahora vamos a pasar, de ahí vamos a pasar al tratamiento superficial. Listo. A ver, aquí pasamos al tratamiento superficial. Y miren dónde está la falla, en los extremos, ¿no? Vemos también, oiga, mira la falla, y está en la falla, está en terraplén. Oiga, aquí la falla está, mira, está en terraplén, buen terreno, y vemos que hay cierto gollamiento y fisura longitudinal. Igual aquí vemos fisura longitudinal, y estamos en terraplén, ¿ya? Es por eso que sale excelente, porque son fisuras, pero la falla existe. ¿Ya? No es que me salió excelente, mira, me salió excelente, pues no, pues sabemos que está la falla. Y por eso es importante colocar, ¿ya? Colocar el valor o el número del PSI. Si fuera 100, pues significa que no hay ninguna falla, ¿no? Pero aquí está 89, entonces es un indicativo, pues, de que hay algún tipo de falla, y en este caso sabemos que es fisuras longitudinales, y en las demás se va reduciendo. Y si vemos que en el segundo tramo dice menos, dice todo excelente, pero vemos, pues, que todas son menos de 100, por lo tanto, existe algún tipo de falla, y como han visto, son fisuras longitudinales. Entonces, esas fisuras necesitan un tratamiento. Bueno, de ahí, pero hasta aquí nos queda, con la evaluación superficial, nos damos cuenta que el problema está no en la subrasante, sino nos damos cuenta que el problema está, esa es la primera conclusión. Cada evaluación, primero tenemos que verlo por partes. La primera evaluación superficial me indica, oiga, ya me establece que el problema no es estructural, es en la estructura, no es, es en la estructura del pavimento. Hay que saber si es en la carpeta, en el tratamiento o en alguna de las capas granulares, ¿no? La subbase o la base, hay que verlo. Y de ahí vamos a la evaluación funcional. Normalmente una carretera, a su 10º año, para entrar a mantenimiento periódico, tiene que tener un IRI, ¿ya? De 2 puntos, menor, mayor a partir de 2.8 para arriba. Miren en menos de un año con cuánto estamos, ¿ya? Y miren, ¿no? Tenemos ahí los dos casos. En carpeta asfáltica, que está un poquito, digamos, relativamente, pero no es para un año, pues. Y el otro, en un año, miren, el TCB, que tiene, ojo, ojo, que en el PCI salía todo excelente, pero miren cómo está con su IRI. Está alto. Miren. Ah, entonces, aquí lo primero que te está diciendo es, ay, el problema. En el TCB, puede ser el TCB o puede ser las capas granulares, ¿no? Que están reflejando, porque el TCB es un espesor, pues, de 1 pulgada. En cambio, la carpeta asfáltica era más de 5 centímetros, ¿no? Oiga, vamos viendo, hay un problema, se está deformando. El IRI nos indica que hay un problema de deformación en la estructura del pavimento, que se refleja ¿dónde? Nuevamente, en la superficie. Ah, mira, nos va. Entonces, la conclusión de la evaluación funcional nos dice de que definitivamente hay que hacer una corrección aquí porque el pavimento tiene deformaciones, y por lo tanto, que a veces son perceptibles solamente con una regla, por eso se mide la rugosidad del pavimento. Y muy bien, aquí hay que corregir, ¿ya? Definitivamente. Y para descartar que no es un problema estructural, ¿sí? Hacemos la evaluación estructural. Dos conclusiones que vamos a llegar aquí. Es insuficiencia estructural o suficiencia estructural. Esto, cuando es con viga Benkelman, se aplica deflexión característica. Pero si usas un FWD o un deflectómetro de impacto, ¿no? El deflectómetro de impacto, ¿sí? Lo que va a suceder es que usamos el número estructural efectivo. Y el concepto es el mismo, determinar suficiencia o insuficiencia estructural. Miren aquí una simple comparación, y eso también lo que hace con el número estructural. Miren, la deflexión característica, ¿cuánto nos da? Es 52, 34, 38, y la admisible, que es lo que no se debe superar, miren, es 116. Entonces nos está diciendo, oiga, que las deformaciones
por carga son bien bajas, ¿ya? Están muy bajas, y por lo tanto el problema no es estructural. ¿Ya? Cuando yo tengo deflexiones altas, se dice, oiga, el problema es en la subrasante. Si tengo radios curvaturas bajos, el problema es en el pavimento. ¿Ya? Y vamos a ver aquí otro, igual, ¿no? Miren, la deflexión característica es baja y la deflexión admisible es, oiga, todo está comportándose muy bien. Entonces queda descartado, y ya lo que íbamos viendo, ¿no? Desde la evaluación superficial, evaluación funcional, nos percatamos, el problema está en la estructura del pavimento. Ahora hay que identificar dónde. Ese es el punto. ¿Dónde? ¿En qué capa está? ¿Y cuál es la causa? Miren, hasta aquí ustedes han podido observar cómo hemos ido descartando. Para eso hacemos mediciones. No porque yo creo, no porque tengo 30 años y eso me da autoridad. No, eso es falso. Cuando yo escucho a los ingenieros hablar de que tienen 30 años haciendo lo mismo, digo, este no sabe nada. Porque detrás de esa expresión tratan de ocultar lo que desconocen. ¿Ya? ¿Listo? Vamos adelante entonces. Muy bien. Y evaluamos la calidad de la base y su base granular. Aquí ven todos los parámetros que evaluamos, ¿no? Y vemos, pues, a ver, ¿qué no está cumpliendo? Y ojo, miren, lo primero que detectamos en la estructura del pavimento. Ahí está marcado, lo voy a volver a marcar. Vemos que la base y subbase, sus grados de compactación son bajos. Menos de un año. Wow. Ahora, miren, ¿eh? Analizamos la mezcla asfáltica, lo que les dije, sus propiedades volumétricas. Si tomamos 3 briquetas, las analizamos y vemos pues que su porcentaje de vacíos, ¿sí? Ojo, aquí solamente fue la mezcla asfáltica para el primer tramo. Miren esto, a ver, miren, esto, primero para ver las propiedades volumétricas, el porcentaje de vacíos. Les hago una pregunta, y ojo, miren, allí nada más, ese parámetro. ¿Cuál es la interpretación de ver esa variación de valores? Eso nos está diciendo que no hubo fórmula de trabajo, nunca hubo un tramo de prueba, y lo hicieron así, arrancaron y como puedan. Y eso, a veces, no, hay que iniciar ya producción, y no se hace el tramo de prueba para que todo el equipo, ¿ya? Y la maquinaria, ¿ok? Conocerla bien y cómo vamos a lograr todos los parámetros requeridos, ¿sí? Esto es, esto es una muestra, sí, exacto, no es una mezcla muy cerrada, ¿ya? Pero también tenemos en unos puntos, oiga, valores altos, ¿no? Entonces, oiga, si estoy produciendo esto, ¿cómo puedo tener tanta variación? Es justamente cuando no hay fórmula de trabajo, ¿ya? Eso sucede. Por eso es importante los tramos de prueba. No estuve en la obra, pero los datos me están hablando cómo fue la obra, ¿no? Mi paciente me está demostrando cómo lo han hecho. ¿Ok? Muy bien. Problemas de contenido de asfalto, miren, casi parejo todo, ¿sí? Miren, ¿ah? ¿Dónde estuvo el problema? Mm, ¿Dónde estuvo el problema? ¿Ya? Y luego evaluamos el cemento asfáltico, otro gran problema en obra. Y chequeamos, miren, en esta obra el tipo de peña era 85, no, 60-70, ¿ya? Y miren la ductilidad en menos de un año, ¿ok? En menos de un año. Exacto, muy bien, así es, condiciones de producción de mezcla y condiciones de la colocación de la mezcla asfáltico. Muy bien, ¿vieron? Eso es lo importante. En función de las mediciones, nos damos cuenta dónde estuvo el problema, dónde se falló. ¿Vieron? Entonces llegamos a una conclusión, la causa dónde está. Y vemos que el problema no solamente, ya estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que ha habido un problema en la compactación de las capas granulares y hay un problema de envejecimiento del cemento asfáltico más, ¿no? Un tema de porcentaje de vacíos. Pero ese no es tan incidente porque si vemos, miren, el tema de producción de mezcla asfáltica,
del tema aquí nada más vemos el nivel de envejecimiento de la mezcla asfáltica. Y vemos que los valores sí están allí, sí, estadísticamente están ahí. Mientras que en el caso de vacíos, vemos pues que sí es muy disperso, que es un indicativo porque tengo valores de 7, 7, 8. Y si empezamos a analizar cada zona, nos daremos cuenta, ¿esto en qué incide? El nivel de falla, el nivel de severidad de la falla. Han visto que tengo fisuras longitudinales leves, fisuras longitudinales moderadas y fisuras longitudinales severas. Tiene guarda relación con el nivel de envejecimiento y también con las propiedades de volumétricas, ¿no? Entonces, oiga, ¿qué pasó aquí? ¿Ya? Y el resumen es el siguiente antes de entrar a las conclusiones es, las capas granulares no han estado compactadas, se acomodó el material con el tráfico y como el cemento asfáltico está duro, endurecido, envejecido, al acomodarse, ¿qué ha sucedido? Rompe, pues. Por eso es que tenemos esa forma de falla que ustedes han visto. A mí, la primera cuando fui a verlo, me llamó la atención, no muy particular. Bueno, dijimos las mediciones y ahí están, ¿no? Ustedes pueden apreciarlo claramente. Bueno, entonces y a partir de aquí, oiga, ya de estos resultados que hemos obtenido, definimos pues, este, primero, lo que les mencioné, ¿no? Voy a decir, oiga, muy bien, perdón, la evaluación estructural, ¿qué me está diciendo? Que el pavimento es adecuado, tiene un adecuado comportamiento, el sistema pavimento subrasante. La evaluación funcional determina que el nivel de servicialidad es bueno. Oiga, necesito hacer un tratamiento superficial, ¿ya? Manejarlo. En la zona de carpeta asfáltica, ¿qué quiere decir eso? Necesitaría hacer un fresado y volver a colocar, ¿no? El recapado, ¿sí? En el tratamiento superficial, ahí sí tengo que reconformar, retirar el tratamiento superficial, reconformar desde la base y subbase, pero acá hay un temita que ahorita vamos a ver, y volver a compactar, ¿no? Y aquí otro punto. La evaluación superficial me indica, oiga, que el 70% presenta de tu superficie de pavimento presenta el mismo patrón, ¿ya? En distintas condiciones hidrológicas, geotécnicas y de relieve. La base granular, ¿qué no está cumpliendo? Lo hemos visto, no cumple el grado de compactación mínimo. ¿Qué más detectamos? Que el porcentaje de caras, de una o más caras, están debajo del límite superior, del límite inferior especificado. Es decir, ese material no está cumpliendo con la resistencia mínima requerida. Y su gradación presenta bajo porcentajes de arena y finos, ¿no? Eso lo determinamos con la curva granulométrica y la franja granulométrica. Mira, tenemos todos esos patrones en la base granular, ¿cómo inciden, no? Ya nosotros visualmente cuando vimos la base granular, veíamos, oye, había más canto rodado que piedra chancada, ¿no? Buscábamos una cara, dos caras, poco. Y nos salió, eso es lo que vimos en campo. Cuando se hizo los ensayos se ratificó eso, ¿no? Y de ahí pasamos, ojo, miren, el cemento asfáltico de la carpeta asfáltica está envejecido. ¿Y en qué se traduce? En ductilidades bajas y viscosidades altas. Y de ahí también analizamos los agregados de la mezcla asfáltica, presentan porcentajes de una o más caras de fractura debajo del límite inferior especificado. Si no colocaste, mira, y ahí, ahora sí que me dicen, ha habido mucha negligencia, ¿no? Y algo que uno aprende en el trayecto de mi experiencia profesional es que en ingeniería todos somos muy conservadores al diseñar, ¿ya? Y cuando se construye hay que hacer tan mal, pero tan mal el trabajo para que falle. Y aquí ustedes ven que ha habido varios parámetros y ya definíamos desde el inicio, ¿no? En la evaluación superficial nos decía, oiga, el problema está en tu estructura de pavimento. Evaluación funcional, el problema está en tu estructura de pavimento. Hicimos la evaluación estructural, nos ratificó, tu problema es la estructura del pavimento. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que analizar ahí? Los materiales de la estructura del pavimento. ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar. Y ahora sí, vamos al segundo tramo, donde está el tratamiento superficial bicapa. Igual, ¿no? La evaluación estructural que nos demostró que está muy bien, estructuralmente, ok. Oiga, pero sí, su IRI es bien alto.
por lo tanto su servicialidad es regular, o sea, necesita un nivel de intervención. Y ojo, aquí, ¿por qué más? En el primer tramo, al ser carpeta asfáltica, ayuda a absorber esas deformaciones, ¿no? Pero en el segundo tramo, al ser tratamiento superficial bicapa, la deformación que se genera en la base granular, en las capas granulares, ya pues se reflejan definitivamente y me da una mayor deformación. ¿Ven? ¿No? Bueno, de aquí ahora vemos que la evaluación superficial determina que el 20% de la superficie del pavimento, que es lo que estaba afectado, miren, ¿no? Del 100%, el 20% es un buen tramo, ¿sí? ¿Ya? Si hablamos de 10 kilómetros, estamos hablando que 2 kilómetros están deteriorados, hay que tratarlo, y el contratista tiene un periodo de garantía, que es de 7 años. Dentro de esos 7 años tiene que subsanar. Y hoy en día no solamente es responsable el contratista, sino también el supervisor. ¿Por qué? Porque el supervisor es el que garantiza, está para garantizar la calidad de la obra. Y todo lo que valoriza es porque lo aprobó. Entonces, por eso es responsable. Y hay muchos supervisores que están hoy en día demandados en los arbitrajes justamente por vicios ocultos, ¿no? Muy bien. El tema base granular también no cumple con la compactación mínima. Miren, la falla se repite. Es decir, vemos que no ha habido un adecuado control de calidad, ¿sí? En los materiales, no ha habido un adecuado proceso, un adecuado procedimiento o proceso constructivo. Y vamos a ver aquí. ¿Cuál es la conclusión final? Primero, que no son de origen, las fallas que no son de origen, no son de origen estructural. No son de origen estructural. Eso es lo primero que tenemos que definir y ya lo vamos viendo en campo. Las mediciones nos ratifican o nos descartan eso. Si no, ¿qué es? Vamos a verlo. Es tipo superficial. ¿Ya? Tipo superficial. ¿Vieron? ¿Y a qué se deben? A deficiencias en el proceso constructivo y calidad de los materiales de mezcla asfáltica y base granular. Deficiencias de proceso constructivo, lo que justamente mencionó uno de los colegas en su chat, ¿no? Correctamente lo hizo el ingeniero Daniel, y la calidad en la base granular. Es así que cuando hacemos determinar las causas de las fallas, es hacer una ingeniería inversa. ¿Ya? Vamos de atrás hacia adelante, porque ya la estructura está hecha, la infraestructura está. Entonces vamos de atrás hacia adelante para, como el método del cangrejo, para poder ir viendo dónde están las fallas y afinamos, ¿ya? Lo que hay que afinar con los ensayos no destructivos es la necesidad del número de ensayos destructivos y priorizarlos dónde, la ubicación de ellos. Y para tener un mejor análisis, la ubicación es siempre hacerlo en zonas de muy buen desempeño y en zonas de mal desempeño, para que tú puedas comparar los valores, los parámetros, y te vas a dar con esas sorpresas, ¿no? De poder darte cuenta dónde estuvo la deficiencia. ¿Sí? Muy bien, no sé, a ver, permítanme. Ya. Ahora, hemos dicho, ya como el médico, muy bien, ya hemos detectado la causa, ya diagnosticamos. Ahora, ¿qué hay que plantear? La intervención, o sea, no va a quedar ahí. Entonces, en ese sentido, viene el planteamiento, siempre son recomendaciones, ¿no? Y en el primer tramo decimos, el nivel de intervención requerido es reemplazo de la carpeta asfáltica existente, o reemplazar, no que voy a hacer parchecitos ni nada, porque ya sabemos dónde está el problema. ¿Y por qué reemplazar? Pero ingeniero, son fisuritas longitudinales. No, pues, pero te has dado cuenta que uno de los indicios es las fisuras longitudinales, pero también la rugosidad o la evaluación funcional nos está diciendo que esa superficie está deformada, pues ya no está brindando el confort, el nivel de servicialidad requerido. Y necesitamos volver a recuperar eso. Entonces no queda solamente en el sellado de fisuras. La evaluación superficial y funcional, y la funcional nos demuestra que necesitamos intervenir, eliminar esa carpeta asfáltica. Y adicional a ello, porque no es suficiente, yo puedo corregir la carpeta asfáltica, pero ojo, no estoy yendo al lugar, al punto o a la partida o al componente que está incidiendo, que es, hay que reconformar el material granular y qué más,
previa adición de material chancado. Hoy sí lo estamos ayudando, ¿no? ¿Qué? Oye, compadre, sí puedes usar tu base granular que está ahí, pero adiciona material chancado y cumple el uso granulométrico, ¿no? ¿Ya? Igual sucede para el segundo tramo, que es eliminar, ¿ya? Y aquí lo ponemos, ¿no? Reconformar la base granular previo adición de material chancado y colocar nuevamente el tratamiento superficial bicapa. Es decir, eliminar el tratamiento superficial y volver a construirlo nuevamente. Y algo que, como ya uno ha hecho las mediciones, no es que uno sea pitonizo ni Nostradamus, pero al evaluar, ¿no?, los parámetros y cuando tú haces la evaluación, siempre vas a encontrar zonas que no están deterioradas. Pero al ver los datos, ¿no?, las mediciones, los resultados de los exámenes, los ensayos, te vas a dar cuenta que, y lo que decimos aquí claramente, se desprende que el deterioro existente se ampliará hacia las zonas que no presentan actualmente fallas. ¿Ya? Y eso sucedió en menos de medio año, ya estaba, si era un 70%, pasó a ser un 90%. Si en el otro era un 20%, pasó a ser un 30%. ¿No? Entonces, es un indicativo, pues. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Por las mediciones, ¿no? Por la evaluación que hicimos y nos dimos cuenta que había un tema de proceso constructivo y calidad de los materiales, ¿no? Una deficiencias en esos aspectos. ¿Sí? Bueno, y hasta aquí, listo y atento a las consultas que hubieran lugar. Correcto, ingeniero Herbert. Ahí ya finalizando esta conferencia, esta segunda conferencia a cargo de nuestro especialista. Vamos a pasar a la ronda de consultas, estimados amigos. Aprovechemos a nuestro especialista mientras lo tengamos en sala. Voy a habilitar básicamente a ver el audio para que puedan levantar la mano de esta manera, poder realizar la consulta de forma directa. Nuestros amigos de las redes sociales, de igual manera, por favor, también pueden ustedes ahí hacer la consulta. Mientras tanto, ingeniero Herbert, mientras van formulando ahí su consulta los participantes, a manera de conclusión, ¿o qué recomendación nos daría con respecto a la conferencia o al tema tocado el día de hoy? Su audio, ingeniero. Ahorita le habilito entonces reactivar. Ahí. Ahora sí, gracias, gracias. Bueno, primero agradecer los buenos comentarios, ¿no? Y la participación es importante para uno porque se muestra, pues, que se está comprendiendo, ¿no?, aquellos conceptos que se manejan, ¿sí? Y esto nos permite a nosotros, si han visto, hacer retroalimentación. Y hay parámetros y cómo ajustar nuestra normativa, ¿no? ¿Ya? Uno de los parámetros, por ejemplo, es por qué hay algo que no se evalúa en obra, ¿ya? ¿Cómo yo por qué no voy a esperar que todavía mi paciente esté mal? ¿Ya? ¿Esto lo puedo prevenir durante la ejecución de la obra? Sí. Entonces, en nuestra especificación técnica deberíamos actualizar, por ejemplo, que se haga el ensayo de penetración, y está, ya, pero no, está solamente a nivel de calidad de asfalto, pero no para la construcción. Es decir, recuperar ese cemento asfáltico de la mezcla asfáltica que has producido y hacerle los ensayos de penetración, ductilidad y viscosidad absoluta. ¿Con qué finalidad? Como ingeniero, claro, tú no vas a estar en la planta de asfalto, ¿ya? Pero tú como ingeniero, ¿no? Tú eres el profesional, el hombre de ciencia, y vas a ver los resultados y te vas a dar cuenta, te percatarás, oiga, están envejeciendo el asfalto. Entonces, ahí hay que decir, voy en mi equipo, a los que están en la planta de asfalto, señores, aquí estoy viendo que el cemento asfáltico está saliendo envejecido y esto trae problemas posteriores de durabilidad. Por lo tanto, hay que hacer los ajustes y que ese envejecimiento no sea tan incidente. Uno de los problemas del envejecimiento y el que es incidente es la producción de mezcla asfáltica, ¿ya? Entonces deberíamos tener esa buena práctica, tanto como supervisor y como ejecutor o como contratista. El otro tema es, han visto, y es un problema recurrente, es la calidad de los materiales que empleamos para mejoramiento de suelos, para la base granular, para la subbase granular,
Ojo, han visto, oiga, para compactar, a veces nos confiamos en nuestro capataz y el capataz dice, pues nada, no cumplimos con lo menor, pásale la máquina y vamos a cumplir, ¿no? ¿Ya? Oiga, y para que no me pase, miren, en varios puntos hemos detectado que no cumplía las caras de fractura y son dos ensayos, de una cara y de dos caras, a más. Oye, que no me cumpla y nadie se dio cuenta de eso. ¿Dónde estuvo el supervisor? ¿No? Entonces son aspectos, no, es que eso es así nada más, no. Vemos, para eso el país necesita a los ingenieros, para asegurar cuando ejecutamos algo, construimos algo, la durabilidad del mismo. Ahí está el beneficio para nuestra población, para nuestros ciudadanos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la importancia y no es dejarlo así, como se dice, que mis años de experiencia me permiten hacer lo que me parece, ¿no? Ok. Listo. A Bien, ver, algunas ingeniero consultas. Herbert. Sí, sí, por favor, adelante. Sí. A ver, ahí, ingeniero Daniel, para la consulta. Ah, no hay consultas. Bien, pasemos de forma rápida a nuestras redes sociales. Hay A ver, aquí, consultas justamente de Javier Coello Rubio, nos menciona. ¿Qué hacer cuando se tiene piel de cocodrilo a nivel de calzada? a ver, ¿qué hacer? Primero que determine la causa. ¿Ok? Porque si no sé la causa, ya no le voy a decir, oye, voy a amputar, ¿no? ¿Ok? Entonces, primero hay que determinar, mi problema es en la subrasante, ¿ya? O es en la estructura del pavimento, o es, ¿sabes qué? ¿Qué me ha pasado? Es en la carpeta asfáltica, ¿no? Entonces, descartamos eso y según la causa, diagnosticamos y planteamos la alternativa de solución. Con las evaluaciones que hemos mencionado en la presente ponencia, ¿no? Correcto, ingeniero. Ahí una consulta o, a ver, nos menciona Manuel Eduardo, el ingeniero de las redes sociales. ¿Ensayos más sólidos durante la ejecución de la obra o solo debe limitar los indicados en los documentos contractuales? No, a veces, como mencioné, ya ahí viene el expertise del ingeniero, ¿no? A mí me pongo así, ¿eh? Como contratista, como ejecutor, lo que me interesa es que mi obra dure y no tener problemas después. Y no debemos pensar en los problemas después, sino que debemos pensar es que en este momento, ¿cómo sé que estoy haciendo un trabajo de calidad? ¿Ya? Y como mencioné, uno de los parámetros ya los controles de calidad están establecidos, pero también nos falta en mezcla asfáltica y más que nada evaluar el cemento asfáltico después de colocado, pero evaluar ese cemento asfáltico que estoy colocando, ¿no? Para saber cómo están manejando la temperatura en la planta de asfalto, que me está incidiendo en el envejecimiento, endurecimiento del cemento asfáltico, y que me va a incidir que, por ejemplo, una de estas causas de piel cocodrilo puede ser eso, el envejecimiento del cemento asfáltico, que he tenido casos, ¿ya? Entonces, hay que afinar eso y tener esa buena práctica como supervisor y como contratista. A veces como contratista nos limitamos, no, que yo quiero hacer, no, pues, pero me interesa asegurarme que mi equipo de trabajo, como yo sé que mi equipo de trabajo está funcionando, está haciendo bien las cosas, midiendo, no porque lo conozca, no porque, no, yo ya sé que él tiene 10 años, no, ya trabaja conmigo, confío en él. El problema de construir una obra es que después no volvemos y no sabemos las fallas que se han presentado. Si hiciéramos eso, estoy seguro ya que haríamos retroalimentación y en la siguiente no cometemos lo mismo, porque las fallas son las mismas en todas las obras. 80% de obras de las recepcionadas que presenten fallas en menos de un año nos está indicando que algo se está haciendo mal, ¿no? Correcto, ingeniero Herbert. Ahí la pregunta del ingeniero Pedro Eduardo nos menciona, ya vamos a los amigos del Zoom, por favor. Ingeniero, para determinar el número de calicatas se deben realizar en la vía y también para saber dónde hacer estas calicatas, ¿cuál sería el criterio que se debería seguir? Ya, en primera instancia, la evaluación, hay que definir la ubicación de las calicatas en función de la evaluación superficial, funcional y estructural, en zonas de buen comportamiento y en zonas de y en zonas de mal comportamiento o desempeño. ASHTO nos da un método para determinar el número mínimo de prospecciones a realizar,
¿ya? Nos da el método estadístico y en función a ello poder obtener un número mínimo de muestras y con ello poder respaldar lo que se toma con los ensayos no destructivos, ¿no? Pero la ubicación, ya siempre hay que hacerlo, como les mencioné, en lugares de buen desempeño y mal desempeño. ¿Por qué? Nunca dejarlo, no solamente me enfoco en el mal desempeño, no, para poder comparar. O te darás cuenta que las de mal, de buen, ¿por qué llegamos a la conclusión que se iban a ampliar las fallas? Porque hicimos en zonas de buen desempeño y veíamos el mismo resultado. Entonces, no, aquí va a continuar la falla, el área de falla se va a seguir incrementando, ¿no? Y justamente sucedió, en menos de 6 meses se pudo verificar que en varios puntos que no había fallas, el patrón se seguía ampliando, ¿no? El patrón de fallas. Genial, ingeniero. Ingeniero Herbert, con dos consultas, ¿le parece bien si finalizamos, por favor? Ya está muy bien, está muy bien. Problema. Bien, del ingeniero, vamos a escoger dos preguntas, por favor, porque en sí hay más consultas, pero dos preguntas. En la primera, del ingeniero Faustino Francisco, nos menciona una pregunta. ¿Por qué se da un envejecimiento prematuro en el pavimento flexible? ¿Por qué hay aullamiento prematura? Ah, cuando vemos, cuando vemos nosotros ya el abollamiento se puede producir por dos causas. Uno, un problema en la subrasante por un suelo inadecuado o un problema en la carpeta asfáltica. ¿Y cómo nos damos preliminarmente cuenta de eso? Es por la forma. Cuando es en la carpeta asfáltica, vemos que en el centro de donde se da el abollamiento, a los lados, se incrementa el espesor de la carpeta asfáltica. Eso es un claro indicio de que es el problema en la carpeta asfáltica. ¿Ok? ¿Y cómo descartamos eso? Eso es una evaluación superficial. En cambio, cuando el problema es en la subrasante, la deformación nunca presenta ese incremento de altura. El abollamiento hacia sus lados nunca presenta ese incremento de altura. Se ve el abollamiento, nada más y de frente. ¿Y cómo descartamos si es en la subrasante y cómo ratificamos eso, ¿no? Es pues con la evaluación estructural, ¿ya? Si tiene insuficiencia estructural, definitivamente es la carpeta asfáltica, ratificamos. Y si es en el sistema pavimento subrasante, nos saldrá defecciones altas, ¿no? ¿Ya? Correcto, ingeniero. Y la última consulta, por favor. Después luego paso a Hay explicar una algunos respuesta que temas. dio Daniel. Sí, es correcto, Daniel. Muchas gracias por adelantarle el método APSO. Muchas gracias. Gracias por el apoyo, en serio. Ya, sí, adelante, por favor. Bien, del ingeniero Ismael Carvajal nos menciona, buenas noches. ¿Cuál es el método o ensayo para separar el PEN de la mezcla asfáltica ya colocada si después del lavado asfáltico esta se pierde? No, no, es justo lo que acaba de mencionar el ingeniero Daniel, por eso le agradecí, es el método APSO, ¿no? Para recuperar el cemento asfáltico y ese cemento asfáltico hacerle su ensayo de penetración, ductilidad y viscosidad. Siempre hacer los tres. Uno solo no te dice mucho, pero cuando haces los tres, te aseguro que te vas a dar cuenta dónde está la variedad. Y ojo, compararlo con los valores del cemento asfáltico original. ¿Ya? He tenido casos que venía una ductilidad, por ejemplo, de 150 un pen, ¿ya? De planta, ¿no? Y cuando después de la ejecución de la obra, o después de haber colocado este, la mezcla asfáltica compactada, recuperábamos el asfalto y nos salía pues una ductilidad, mira, de 150 bajaba hasta 20. Wow, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Mira, ahí no hablamos, a veces jugamos con que ya 110, hay que ver cuál es la característica original y siempre contrastarlo con lo que se, después de elaborar la mezcla asfáltica. Ahí nos daremos cuenta ya de qué deficiencias se están cometiendo en la producción de la misma, ¿no? En mezcla asfáltica, el punto crítico es siempre la producción de la mezcla y la colocación de la misma. Y los parámetros nos van indicando eso dónde está. Si yo tengo, por ejemplo, vacíos altos, hay un problema en la compactación. No se controló la temperatura de compactación y hemos compactado debajo de la temperatura. ¿Ok? Entonces, así vamos manejando distintos aspectos, ¿no? Con los parámetros. Si se han percatado, y un punto importante para todos nosotros es siempre el ingeniero siempre seguía, toma sus decisiones, si bien la experiencia nos permite preliminarmente establecer algo, ¿sí?
las mediciones, los ensayos, los exámenes, nos van a permitir ratificar o descartar esa conclusión preliminar que teníamos, ¿no? Entonces, vamos haciendo eso. Ingeniero, ay, solamente permíteme responder esta pregunta. Ingeniero, común, el ensayo de la rueda cargada de Hamburgo en estudios forenses, hay un temita ahí, ya, hay un temita. ¿Qué sucede? este, no se pueden ensayar. Es como en el concreto hidráulico. Si yo recupero ¿por qué el concreto hidráulico tengo que pues, preparar una muestra adicional y dejarlo curar y no saco núcleos de la estructura? Porque se ha verificado pues que la resistencia, cuando extraigo el núcleo de la estructura, es mucho menor ya de la que hacemos en la poza, ¿no? La que separamos. Igual sucede con la mezcla asfáltica. No podemos hacerle el ensayo ya al núcleo que extraemos, al núcleo de la carpeta asfáltica colocada, ¿no? Siempre son a las muestras que recién se han preparado y las compactamos en laboratorio. Entonces ahí viene el detallito y sí, pero sí, la rueda de Hamburgo sí está como control de calidad en las explicaciones técnicas. El problemita es que no se hace. Y en nuestro país actualmente ya tenemos al menos un laboratorio privado, no es, bueno, brinda servicios a privados que hace la rueda de Hamburgo, ¿no? Y no se trata de estas empresas que se dedican a vender mezcla asfáltica o productos para mezcla asfáltica. Ya eso permite tener una opinión que no tenga relación con la venta de un insumo, ¿no? Entonces, espero haber aclarado su consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Herbert. En sí hay más consultas, pero la hora nos gana. Es muy corto estas conferencias a cargo de un gran especialista, nuestro ingeniero Herbert Zabalas Caño. Ingeniero, vamos a seguir programando más eventos con su persona para promover este tipo de capacitaciones, bueno, con más horas y un poco más de profundidad. ¿Estaría bien? Muchas gracias, Edizan. Agradecerles a todos su interés, ¿no? En lo que es, creo que las conferencias son con la finalidad de compartir las experiencias, hacer mejor lo que estamos haciendo, compartir ciencia, no temas empíricos, compartir ciencia, y la finalidad es pues que dejemos a nuestro país con mejores carreteras, más durables, y todos nos beneficiamos de ello, ¿no? Ese es el objetivo. Muchas gracias. Éxitos a todos. Que tenga una excelente noche, ingeniero Herbert. Gracias.